Muy buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Tenemos un nuevo encuentro con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con Cristo en el Evangelio de la Misericordia. Y iniciamos esta reflexión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la voz porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Ha sido la proclamación del Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 26 al 34. ¿Qué palabra de Dios? La de este día, viernes dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús. El reino de Dios, dice la palabra, es como el grano, es como un hombre que echa el grano en la tierra. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Ese hombre que echa el grano en la tierra es el reino de Dios. Así, el Señor, el reino de Dios, quiere ser ese hombre que empieza a echar grano en la tierra. La tierra somos cada uno de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos en recibir la palabra de Dios, el reino de Dios? Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que se sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, dice la palabra. ¿Qué tan dispuestos estamos cada uno de nosotros para que el reino de Dios realice su acción salvífica, su acción transformadora sobre cada uno de nosotros? Jesús de Nazaret desea hacer eso en nuestras vidas. En el encuentro eucarístico del día de ayer, en el que clamamos, pedimos, en el que también agradecimos, en intimidad con nuestro Padre, en adoración eucarística, ¿cómo fue nuestra actitud? Y si pasó el jueves y no tuvimos una adoración eucarística, motivémonos porque el Señor quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, quiere manifestarse. Porque dice que la tierra da el fruto por sí misma. La tierra da fruto por sí misma. Cada uno de nosotros tenemos ese potencial para dar frutos. Claro que sí tenemos ese potencial. Si alguien nos ha dicho que no tenemos ese potencial, es mentira, es un engaño del enemigo. Porque el Señor ha echado el grano en cada uno de nosotros, ha sembrado esa palabra de Dios que da frutos sobreabundantes en nuestras vidas.
¿Cómo están nuestros corazones para recibir esa palabra, para dar esos frutos necesarios? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Están dispuestos? ¿Están atentos? ¿Deseosos de llenarse de la palabra para dar fruto? Y dijo también Jesús de Nazaret que con qué más podía comparar el reino de Dios. Y dice que es como el grano de mostaza. Como el grano de mostaza que llega a ser grandísimo el árbol. Y esos frutos quiere dar en cada uno de nosotros. Una vez sembrada, esa semilla crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Y así es la palabra en cada uno de nuestros corazones y de nuestra vida, que quiere dar frutos, quiere hacer cosas maravillosas, cosas grandes. Esas gracias derramadas sobre cada uno de nosotros, ponerlas al servicio de los demás. Porque dice que echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. El apoyo hacia las demás personas, que hasta se anidan, se apoyan, buscan refugio porque saben que en ese árbol están seguras las aves. Todo aquel que se acerque a cada uno de nosotros se sienta seguro de un buen consejo, seguro de que vamos a hablar algo positivo, algo bueno, algo edificante, algo que viene de la palabra. Y por eso se acercan a nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es el Señor! ¿Cuántos creen esto que estamos leyendo en la palabra? La invitación es que cada uno de nosotros lo crea, lo asuma. Seamos responsables, estemos activos. Y dice que les anunciaba la palabra con muchas parábolas. ¡Qué privilegiado! ¿Por qué privilegiados los discípulos? Porque dice el evangelista San Marcos que a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. El Señor, cuando nos acercamos a su palabra, cuando entramos en contacto con la palabra de Dios, la escudriñamos, la meditamos día y noche, el Señor nos la explica en privado. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos la explica en privado. El discípulo, el seguidor de Jesús de Nazaret ya no puede decir no entiendo, no comprendo la palabra, porque el Señor se la explica. El Señor le explica a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros recibe la interpretación. ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo a cada uno? De manera íntima, de manera personal, el Señor nos habla y nos explica todo en privado. El problema es que hay pereza, hay desgano, hay olvidos para leer la palabra de Dios. No nos acercamos, no la leemos diariamente. Y allí el Señor nos está explicando toda su palabra. ¿Qué tan dispuestos estamos? El Señor quiere hacer cosas grandes. El Señor quiere que de nosotros el reino de Dios empiece a germinar, empiece a hacer cosas maravillosas y se haga como el grano de mostaza, ese árbol inmenso, ese árbol que sirve para dar sombra. Si alguien en algún momento ha expresado, usted no funciona, usted no sirve, eso es falso, eso es mentira. En el reino de Dios, cada uno de nosotros somos personas importantes, valiosas, porque el Señor quiere hacer cosas grandes a través nuestro. ¿Cuántos se anotan para manifestar el reino de Dios? Porque ya Jesucristo ha sembrado. Y el Señor nos ha explicado
sus designios, su parábola. Dice que a sus discípulos, o sea que los que no son discípulos, no reciben la explicación. Por eso es que hay que procurar ser discípulo de Jesús. Por eso es que hay que procurar y anhelar la santidad. Anhelar que el reino de Dios realice su obra en nuestra vida. Dejarnos tocar por el Dios único y verdadero y que se encarne todo eso maravilloso del reino de Dios. Estamos invitados cada uno de nosotros. Asumamos con humildad y sencillez, pero también con amor y fervor este compromiso. Pidámosle al Señor la gracia de recibir su palabra, la gracia de que nos explique todo en privado, de estar atentos y pendientes a su palabra. Recibámosla, acojámosla, sin ningún temor, sino más bien con alegría y gozo, que el Señor nos está manifestando, nos está revelando sus designios, su palabra. Les pido, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Dios Padre Celestial, Todopoderoso, eterno y misericordioso, queremos darte gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por esta palabra tan maravillosa, qué escritura más poderosa, más grande. Gracias, Señor, por esto que estamos recibiendo. Qué privilegio, qué honorífico es recibir tu palabra. Qué maravilloso es meditarla. Qué espléndido es poderla leer y entrar en contacto con ella. Bendícenos, Padre. Queremos recibir sobreabundantes bendiciones de ti. Protégenos, cuídanos, resguárdanos de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Padre, cuídanos, Señor. Protégenos. Porque tú estás queriendo sembrar la buena semilla, estás queriendo sembrar esa semilla de mostaza. Estás queriendo colocar el grano en la tierra, Padre, y queremos que nuestros corazones sean tierras fértiles para que demos fruto. Aparta todas circunstancias, toda situación del enemigo que nos quiera hacer tropezar, que nos quiera hacer pensar diferente. Apártanos de la mundanidad. No queremos continuar con esos pensamientos, porque en la mundanidad hay egoísmo, hay envidias, hay rencillas. Hay odios, hay rencores, hay muchas cosas que no te agradan, Padre, en la mundanidad. Apártanos de todo ello. Quítanos todo mal pensamiento y sentimiento inclinado a la mundanidad, sino más bien que gustemos de servirte, que gustemos de tu palabra, que gustemos siempre de quererte seguir a ti, el Dios único y verdadero. Gracias, Señor, por estos momentos, estos instantes de intimidad, de poder expresar y abrir nuestro corazón a ti, el Dios único y verdadero. Todo esto, Padre, lo hemos expresado en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dejamos abierta esta reflexión para continuar meditando en este misterio, esta palabra. Palabra para ponerla en práctica en cada una de nuestras acciones cotidianas. Que el sacratísimo corazón de Jesús continúe con cada uno de nosotros. Por todo, acción de gracias al Padre, llamados a ser profetas de la misericordia, siempre con un corazón agradecido.